Hola a todos, vamos a ver hoy el tema importantísimo de fluidoterapia. Lo hemos denominado complementario al sistema digestivo, pues muchos de los desórdenes del sistema digestivo que terminan con problemas de diarrea y vómito deben ser tratados a través de una apropiada fluidoterapia. Entonces, en esta clase vamos a ver algunos conceptos básicos importantísimos para la consideración de la restitución de fluidos en nuestros pacientes veterinarios. Primera vamos a repasar un concepto básico de osmolaridad. Recordemos en esto que no solamente tenemos que poner fluidos, sino concentración de solutos, y eso es muy importante. Unas consideraciones importantes cuando se determinan que hacen falta fluidos y los electrolitos. ¿Qué tipos de fluidos y electrolitos tenemos para restituir esa falta en un paciente? Y algunas consideraciones especiales de tratamiento del shock por hipovolemia, conceptos de fluidoterapia y manifestaciones clínicas de algún ejemplo de manifestaciones clínicas de acidosis metabólica. En primer lugar, el concepto de osmolaridad en esta punto 1. El concepto de osmolaridad se refiere al número de osmoles por litro de solución, es decir, cuántos solutos de sales de sodio, cloro y demás, magnesio, calcio, hay en esa solución que que están en ese líquido. Y es muy importante porque cuando entre los diferentes espacios de los fluidos que tiene un organismo siempre hay una osmolaridad constante que tiende a ser alrededor de las 300 miliosmoles por litro. Eso es importantísimo porque entonces el solo hecho de reponer agua sin solutos o con muchos solutos tendrá repercusiones graves en un paciente. Entonces es un concepto que hay que considerar y tener en cuenta a la hora de administrar fluidos. Recordemos entonces que hay un equilibrio permanente entre lo que desde el intestino se va absorbiendo, ¿cierto? A través de las microvellosidades. Este es el lumen intestinal. Aquí en las microvellosidades se van haciendo la absorción de los nutrientes, pero también de todos los minerales que se necesitan, la glucosa, el sodio, cloro, potasio, todo esto se absorbe a través de las células epiteliales y después pasa al torrente sanguíneo. Todo este juego permanente entre lo que ingerimos y lo que perdemos conlleva a unos complejos mecanismos fisiológicos para mantener la osmolaridad constante, de tal manera que cuando estoy perdiendo muchos solutos, entonces el organismo pide reponer esos solutos, o cuando lo que se pierde es más agua, entonces reponer agua, siempre buscando un equilibrio que normalmente denominamos homeostasis. Entonces eso siempre será una consideración, y el organismo tiene muchos mecanismos que ustedes ya conocen desde la fisiología, que buscan mantener no solamente la concentración de solutos, el volumen, sino también las presiones dentro de esos sistemas. Recordemos entonces que cuando estamos hablando de presión osmótica es un concepto que hace referencia a qué cantidad de solutos hay en las soluciones y cuál es la presión que ejerce el agua que está contenida entre los diferentes compartimentos. De tal manera que cuando una membrana semipermeable, por ejemplo una membrana celular, está en equilibrio entre lo que pasa a través de la membrana, se considera una presión isosmótica. Pero si tenemos, por ejemplo, un momento en donde hay una mayor concentración de solutos en un sitio, lo que buscará el sistema para equilibrar es pasar gran cantidad de líquido hacia el compartimento que está más concentrado. Eso se denominará un aumento de la presión osmótica. Y pasarán pocos solutos porque, como están aquí más, tratará de pasar solutos hacia el sitio donde estará menos concentrado. O sea, paso de una sustancia de un compartimento donde está más concentrado a una menos concentrado, lo que denominamos como difusión simple. Cuando el sistema se equilibra, entonces cuando ya tiene la cantidad de solutos
similares en ambos sitios, se considera que tenemos entonces equilibrio entre compartimentos, siempre buscando mantener la osmolaridad que está presente en nuestro organismo. Eso es importantísimo, por ejemplo, en varias cosas. Por ejemplo, cuando nosotros administramos una solución salina, tanto sea oral o una solución que contiene sales, tanto oral como intravenosa, tenemos que considerar el papel que eso juega en los glóbulos rojos. Por ejemplo, bueno, es muy fácil entender que si es isotónica, o sea, si es isosmótica, si tiene una concentración similar a la que tiene el organismo, entonces tanto el agua que ingresa al glóbulo rojo como la que sale está en equilibrio. Entonces no hay un aumento de las presiones porque está en equilibrio con respecto a la solución que se administró. Pero si en lugar de eso nosotros administramos una solución hipertónica, es decir, que hay mayor cantidad de solutos por fuera del glóbulo rojo, hay mayor cantidad de solutos por fuera del glóbulo rojo, ¿qué va a pasar entonces? Que el glóbulo rojo va a tratar de perder agua para compensar ese aumento de la concentración de sales que hay fuera del glóbulo rojo. Entonces eso llevará a una crenación del glóbulo rojo, como un arrugamiento de él, ¿cierto? Con pérdida lógicamente de la función, porque hay mayor cantidad de agua tratando de salir a compensar ese aumento de la concentración de solutos que hay por fuera del glóbulo rojo. Pero si en el caso contrario ponemos una solución hipotónica, quiere decir que tiene menor concentración de solutos que las que están dentro del glóbulo rojo. Lo que va a pasar entonces es que para tratar de compensar eso va a entrar más agua al glóbulo rojo. Tanta agua que inclusive lo puede lisar, o sea, lo que llamamos una hemolisis. Entonces, por eso cuando se están administrando soluciones intravenosas, se debe considerar que esa solución intravenosa tiene que tener una concentración de sales que debe de cumplir un papel isotónico para no desbalancear la presión sobre las membranas. Entonces, de ahí entendemos que no es tan fácil como simplemente reponer volumen en un paciente deshidratado, porque no solamente le faltan líquidos, sino también solutos. Aquí vemos una gráfica donde se muestra cómo en el eje horizontal se muestra la concentración de osmolaridad de una sustancia que se administra intravenosamente, ¿cierto? Y en el eje vertical se ve cómo hay un porcentaje de glóbulos lisados. Ya habíamos dicho, si una solución es de baja osmolaridad, recordemos que habíamos hablado que normalmente estamos rondando entre 270 y 300 miliosmoles por litro, una solución isotónica, más o menos ronda ese rango. Entonces, cuando estamos hablando de soluciones del rango de 10, 20, 30, 50 miliosmoles, estamos hablando de soluciones hipotónicas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Miren lo que estamos mostrando aquí. En 50, 100 miliosmoles por litro, 150 miliosmoles por litro, hay 100% de hemólisis. Se rompen todos los glóbulos rojos que se someten a esta presión. Pero a medida que vamos avanzando, entonces cuando empezamos a rondar ya los 200 miliosmoles ya empieza a bajar, estamos por el 40%, más o menos el 10% por 200 algo, ¿cierto? 200, mire que cuando llegamos a 250 ya prácticamente estamos en cero hemólisis. Aquí es donde empiezan a estar las concentraciones de las soluciones que normalmente disponemos en nuestro vademecum, en nuestro espectro de farmacia veterinaria para administrarse. Entonces miren que en 250 miliosmoles está la destroza al 5%, lactato Ringer, miren por dónde está, 270, 280, solución salina fisiológica al 0.9%, 310 por ahí. Entonces miren que en este rango de concentración de solutos es donde se deben preparar las soluciones que se administrarán, tanto intravenosas como también probablemente algunas de administración oral, para que no tengamos un efecto de desbalance, por ejemplo, de los glóbulos rojos. Miremos ahora dos cosas muy importantes. Cuando estamos hablando de la deshidratación, recordemos que nuestro organismo se divide en tres compartimentos
para distribuirse los líquidos corporales totales. Un primer compartimento que todos estamos muy familiarizados es el líquido intravenoso, es decir, donde está el plasma. El plasma y glóbulos rojos. Ese es un primer porcentaje de distribución. Ahí hay el primer compartimento de distribución. Después viene uno que se llama intersticial, que es el fluido que está por fuera de los vasos sanguíneos y por fuera de la célula. Ese es otro espacio muy importante. Y por último tenemos el compartimento intracelular. Ese compartimento intracelular, ya estamos hablando entonces del líquido que está dentro de la célula. Vamos a simplificar un poco esta gráfica, explicando entonces que aproximadamente, como una fórmula simple para aplicarla a todos los organismos, sabiendo que hay variaciones entre especies y variaciones entre edades de la misma especie, pero para simplificar, vamos a suponer que el líquido corporal total de un paciente o de un individuo es más o menos el 60%, o sea, todo el peso corporal de un paciente, más o menos el 60% es agua. Variarán, lógicamente, dependiendo de especies, de edad, pero más o menos eso, 60%. De ese 60%, consideramos más o menos que el 40% está en el líquido intracelular. Y por fuera de la célula, el 20%. Pero acuérdense, del 20% que está distribuido en dos compartimentos, entre intravenoso e intersticial. Entonces tendríamos así, 5% intravenoso, 15% intersticial, lo que daría el 20% de líquidos extracelulares y un 40% adicional que sería el intracelular, para un gran total de un 40%. Esto es muy importante considerarlo porque cuando uno calcula la pérdida de líquidos de un paciente, tenemos que considerar que estamos pensando en que falta líquidos en todos estos, pero que hay diferentes compartimentos y muy especialmente dos diferencias grandes que hay entre el líquido extracelular con respecto al líquido extracelular, que enseguida veremos más adelante. ¿Por qué es importante eso? Porque dependiendo del volumen o del líquido que nosotros administremos, él va a tender a distribuirse según las concentraciones de solutos en el líquido que más se parezca a él. Entonces hay unas soluciones, por ejemplo como la destroza, que tiende a entrar fácilmente hasta el interior de la célula. Usted siempre, si lo administra en plasma, llega a plasma, pasa al líquido intersticial y después al interior de la célula. Pero por ejemplo las soluciones salinas, sus concentraciones de solutos son muy parecidas al líquido, a lo que tiene que ver con el líquido extracelular, es decir, a plasma e intersticial. Entonces él tenderá a distribuirse en estos dos compartimentos y tardíamente llegará al interior de la célula. O por el contrario, si administro plasma o sangre, donde hay gran cantidad de proteínas, generalmente tenderá a quedarse en el plasma. Entonces miren que ya tenemos tres consideraciones importantes. Una es cuánto volumen falta a un paciente. ¿Qué tipo de solutos debe tener ese volumen que voy a administrar? Dependiendo de lo que yo quiera, a dónde quiera llegar y lo que quiera restituir. Y tercero, ¿dónde se quedará ese paciente, ese líquido? Dependiendo de los contenidos que tiene él, dependiendo de los solutos, de si tienen proteínas o no tienen proteínas, y eso lógicamente está relacionado con la clínica del paciente. Miremos aquí lo que estamos hablando en términos de la distribución de los solutos según los compartimentos. Entonces ya habíamos mencionado que los vamos a mencionar. Vamos a decir básicamente que los vamos a, en cuanto a distribución de líquidos, ya sabemos que hay extracelular e intracelular, y que el extracelular tiene dos subcompartimentos, que es el intravenoso y el intersticial. Pero para la concentración de solutos en general los vamos a considerar como líquidos intracelulares y extracelulares, porque ahí es donde está la mayor diferencia entre estos compartimentos. Entonces miren ustedes, esta es la concentración de cationes y aniones que pueden haber entre el líquido extracelular, aquí está en concentración de miliequivalentes por litro, o intracelular en miliequivalentes por litro. Entonces miren, extracelular e intracelular. Entonces miren, dos cosas muy importantes. Ahí están pues diferentes cationes. Sodio. Entonces mire, sodio es el principal catión en el líquido extracelular.
En cambio, dentro del extracelular dentro del intracelular es poco lo que representa el sodio. Entonces mire que cuando yo administro una solución salina, generalmente tiende a quedarse en el líquido extracelular, porque ahí es donde se parece. Porque mire, su principal cation es sodio, el líquido extracelular, y el principal anión es cloro. En cambio, si analizamos el líquido intracelular, el principal cation del líquido intracelular es potasio y el principal anión son las sales de fosfatos. Mire, se diferencia mucho de esto, ¿cierto? Porque mire que aquí el principal es cloro. Entonces miren que, por ejemplo, cuando hablamos de soluciones salinas que son de cloruro de sodio, ellas se parecen mucho más, esa concentración de solutos, cuando la estoy administrando al líquido extracelular. Miren, eso es una nota muy importante a considerar, porque eso hace la diferencia que tenemos de los líquidos que vamos a administrar. Y ahí hay varias cosas. Todas, miren ustedes, todos, miren los cationes, entonces buscando un equilibrio total de microequivalentes de 155 aniones y 155 cationes. Y en el líquido intracelular estamos por alrededor de los 200 miliequivalentes litro en aniones y 200 miliequivalentes litro para cationes, pues, respectivamente. Entonces mire que ahí ya tenemos una consideración muy adicional, es que el organismo en toda su distribución de líquidos no se parecen en todo el organismo, se diferencian según si esos líquidos los miden intracelulares o extracelulares. Ahora bien, entonces, ¿cuáles son las consideraciones que debemos tener para reponer fluidos? Entonces, generalmente hablamos de un paciente deshidratado. ¿Qué es un paciente deshidratado? Entonces hay varias cosas que debemos considerar. La orina está muy concentrada, ¿cierto? O sea, muy amarilla le dicen. Generalmente oliguria, o sea, pues no orina muy poco, o sea, lo que orina muy poco. Claro, pues si el paciente está deshidratado, uno de los mecanismos va a ser de conservación de líquido, va a retener agua y va a orinar poco. Puede haber colapso circulatorio, ¿cierto? Si hay una hipovolemia, entonces va a tender a estar deprimido, hasta un colapso. Mucosas secas, ¿cierto? Pliegue cutáneo poco elástico, es decir, uno le hace el pliegue en la piel y se siente reseco. Ojos hundidos, ¿cierto? Le está indicando a uno, todo eso le está indicando a uno que hay una pérdida de volumen, ¿cierto? Pero entonces ahí viene, ¿qué tipo de osmolaridad? O sea, ¿cuántos de los solutos se perdieron? ¿Y por qué? Es diferente si un paciente se deshidrata vomitando, porque cuando se deshidrata vomitando, bota muchos ácidos, ácidos gástricos, entonces pierde acidez que hay que reponer. O si se deshidrata por diarrea, pierde más bases, más bicarbonato. Entonces mire que aquí hay dos consideraciones importantes. Lógicamente hay otra forma entonces hay unas formas, pero más complejas, de medir, pues a través de osmolaridad, medir exactamente cuál es la osmolaridad o los electrolitos que tiene el paciente. O la otra forma es medir, si uno hace una muestra de sangre, la concentración de hematocrito y proteínas plasmáticas. También le puede decir a uno si está deshidratado. ¿Qué pasa? Que muchas veces, por ejemplo, claro, si yo le hago un hematocrito a un paciente deshidratado, lo que va a aparecer en ese es que se va a ver más hemoconcentración o más concentración de proteínas plasmáticas. Pero hay que considerar que si no sabíamos el hematocrito previo, por ejemplo, un paciente que fuera anémico, si se deshidrata, cuando uno hace la fórmula podría aparecer como un paciente normal, ¿cierto? Entonces, son todas las consideraciones que hay que tener a la hora de los diferentes métodos para definir la deshidratación. Aquí hay una medida básica para calcular el volumen de deshidratación aproximada de los hallazgos clínicos. Se considera que 4% es una deshidratación ligera, normalmente un animal con sed, la piel sí se retrae, o sea, sí le hace pliegue cutáneo, y pacientes con mucosas todavía húmedas. Con esto se considera es un paciente que uno ya le ha visto que tiene la diarrea o el vómito, pero que todavía no hay una evidencia clínica grande de eso, entonces se calcula que uno le puede hacer reponer hasta un 4 o 5% máximo de deshidratación.
Pero mire que si un paciente ya tiene el 5 o 6, ya entonces la piel de deshidratación, ya la piel se retrae más lentamente, el pliegue cutáneo dura 2 o 3 segundos, la piel o el pelo pues más áspero, las mucosas secas y la lengua todavía se puede observar un poquito húmeda. Pero si un paciente ya tiene el 8, ya la piel, inclusive usted le hace el pliegue cutáneo, no retrae, sus mucosas y la lengua muy secas, inclusive los ojos hundidos. Y ya superiores al 8, el 10 ya es un colapso respiratorio, circulatorio, perdón, con un shock hipovolémico, ¿cierto? Que a veces inclusive ya lo puede encontrar uno al borde de la muerte. Entonces esto es una aproximación simplemente para uno calcular cuánto volumen le está faltando a ese paciente. O sea, con eso ya digo cuánto líquido le falta al paciente. Ahora, ¿qué tipo de fluidos entonces debo reponer? Hay varios. Entonces los cristaloides son los que estamos hablando normalmente, que son aquellos que tienen concentraciones de sales, de solutos parecidas a las del líquido extracelular. Claro, pero no hay productos para administrar directamente dentro de la célula, porque pues sería casi que ir a inyectar cada célula, eso sería imposible. Entonces, ¿qué se hace normalmente? Se hacen restitución de líquidos en el espacio extracelular, o sea, intravenoso, que posteriormente irá al intersticial y después ingresará a la célula a través de sus mecanismos de homeostasis. Tenemos otros líquidos llamados expansores o coloides, expansores de plasma, que son líquidos que se quedan inclusive en el espacio intravascular, similar a lo que pasa con plasma y sangre. Estos se quedan ahí. Entonces mire que estos tienen una indicación muy importante y es reponer volumen rápidamente solamente en el espacio intravascular que estamos calculando. Dijimos ya previamente que correspondía más o menos a un 5% del líquido corporal total o del volumen corporal total. Entonces miremos estos cristaloides, los llamamos así pues porque son los que tienen los electrolitos. Si se administran intravenosamente o si se administra orales también, pues cuando llega oral, él va a pasar inmediatamente a sangre y de sangre va a pasar al espacio intersticial rápido. Se calcula que entre 2 y 3 horas aproximadamente, máximo 5 o 6, ya ha pasado, si usted lo administra intravenoso, ha pasado al intersticio. Acuérdense, dijimos que el 20% del líquido corporal total era líquido extracelular. Pero de ese 20, recordemos que hay un 15% está dentro de el intersticio y un 15% intersticio y un 5% intravascular. Entonces, cuando yo lo administro intravascular, él va a tender a irse más rápido, cerca del 75%, se va a ir hasta el intersticio para poder entonces el 100% estar en lo que ya sabemos que es ese líquido extracelular. Es decir, que cuando uno lo repone, no se queda mucho tiempo en el espacio vascular, ¿cierto? Se administra, va a hacer una dilución, diluyen el hematocrito y proteínas, ¿cierto? O sea, van a hacer que caen las presiones oncóticas. Si ese paciente tiene bajo hematocrito o baja presión oncótica, va a disminuir, ¿cierto? Entonces es muy importante. Aquí hay unas consulticas importantes que nos gustaría que hicieran en deshidratación. ¿Cómo estará el hematocrito en una hemorragia? O sea, si un paciente tiene una hemorragia y algún hematocrito, rápido o tardíamente, ¿qué pasa? O en anemias, o en shock endotóxico, o cómo estarán las proteínas plasmáticas después de las hemorragias, o en una deshidratación simple. Esas cosas me gustaría que hicieran una consulta para que tuviera una aproximación a ver qué pasa con un paciente en esas condiciones. Miremos aquí los más importantes cristaloides que tenemos en el mercado. Entonces ustedes han oído mentar mucho la solución Harman, Ringer, hay la solución Ringer, solución salina fisiológica, son las más frecuentes, solución mixta, que tiene destroza, cloruro de sodio y destrozas desde el 5 hasta el 50%. Entonces miremos aquí unas principales características. Harman se parece también a otra que se llama Ringer lactato, pero es diferente si se llama Ringer o si se llama Ringer lactato. Si se llama Ringer lactato se parece a la solución Harman. Es muy importante porque esta solución Harman
tiene lactato como aporte de bases, de bases. Entonces mire que como está aportando bases, es muy importante porque esto, mire que tiene, entonces aquí está sodio, mire que tiene, mire que estamos en 274 miliosmoles, o sea, es una solución isotónica, que tiene sodio, 130 mil equivalentes, potasio, mire que acuérdese cómo están en el líquido extracelular, bajo potasio, alto sodio, ¿cierto? En el líquido extracelular. Lactato como aporte de bicarbonato y cloro, que se parece como está, acuérdese, es el principal anión en el espacio extracelular. Entonces miren, 274, aquí está el pH. ¿Para qué se indica? O sea, puedo reponer el volumen, ¿cierto? Yo hago el cálculo y digo, me faltan tantos litros al paciente. Pero sirve para acidosis, porque como está reponiendo lactato, entonces sirve para pacientes con acidosis o hipocloremia leves. Bueno, también sirve pues en soluciones es una solución de hidratación, también se puede como pérdidas de sangre leves para reponer volumen, ¿cierto? Si no hay forma de hacer transfusión, se puede, ¿cierto? Entonces, esta indicación es la misma del Ringer lactato que el Harman, porque estamos hablando de acidosis. Pero miren esto, o sea, acuérdense, un paciente con acidosis, por ejemplo, es un paciente generalmente con una diarrea muy prolongada. Acuérdense que en la diarrea se pierden muchas bases, entonces esa es una indicación. Pero por ejemplo, Ringer. Mire que Ringer ya no tiene lactato. Al no tener lactato, entonces es una solución que como tiene alta concentración de cloro, más concentración de la normal que tiene el plasma, entonces esta solución tiende a ser acidótica. O sea, tiende a ser más ácida. Esta es más básica, esta es más ácida. Entonces tiende a ser para alcalosis. También dice hipocloremia, ¿cierto? Porque como tiene alta concentración de cloro, pues entonces sirve para hipocloremia. Sirve más para hipocloremia esta que Harman, aunque este también sirve, lo que pasa es que este tiene más cloro, ¿cierto? Entonces, mire, para alcalosis metabólica, por ejemplo, una deshidratación por vómito permanente, que es un paciente que bota mucho ácido clorhídrico, entonces es un paciente que tiende a alcalosis. Y pues lógicamente pérdidas de sodio, potasio, calcio, porque eso lo tiene todo, ¿cierto? Miren, la que llamamos solución salina fisiológica en realidad no es exactamente la concentración de solutos fisiológica, porque tiene una concentración de cloro, como es de cloruro de sodio, tiene tantos mil equivalentes, 154 de sodio y 154 de cloro. O sea, se parece al Ringer, o sea que también es una solución para alcalosis metabólica. Entonces miren que cuando usted habla de Harman, Ringer lactato y solución salina, todas parecieran ser líquidos para reposición de volumen indistintamente, sí, reponen volumen, pero hay que considerar cuál es la concentración de los solutos que hay ahí cuando se administra. Entonces, si a mí me llegan con una indicación clínica de que al paciente le debo administrar Harman, no lo debo cambiar. Ah, no, entonces dele solución salina fisiológica, porque entonces no se parecen. La una es para una condición de acidosis, la otra para una condición de alcalosis. Entonces pudiera ser que no le estoy ayudando tanto al paciente, aunque puede que le ponga el volumen y le sirva, pero la concentración de solución no es lo mismo, no es lo mismo. Miremos la solución mixta que tiene cloruro de sodio, que es parecida a la misma concentración de solución salina fisiológica, si la ven, es una concentración salina fisiológica, pero además tiene destroza, ¿cierto? Destroza al 5%. Mire que el destroza al 5% ya es una solución más alta en miliosmoles, una concentración ya mucho más alta. Generalmente se utiliza para hacer entre una combinación reposición de sodio y energía. O sea, cuando vemos que el paciente no solamente está deshidratado y perdió solutos de sodio cloro, sino que además hay algo de necesidad de energía, se puede utilizar. O se puede administrar, cuando le falta energía, la solución salina, de destroza al 5%, que es solamente destroza. Esa destroza, mire que ya es una concentración más parecida a la plasmata isotónica y tiene una ventaja, y es que entonces repone energía. Para cuando hacemos los cálculos, decir, a este paciente le falta energía, entonces lo va a poner. Pero miren que por encima del 5% ya son concentraciones muy altas y generalmente no se utilizan, cuando son tan altas, no se utilizan a altos volúmenes o como volumen exclusivo
para rehidratar. Mire que no están en las indicaciones de rehidratación, sino de colocar energía, porque estas se deben poner bajas, entre más concentrado, menos volumen. Porque si pongo mucho volumen, me voy a producir una deshidratación. O sea, esto es altamente, por ejemplo, yo pongo una destroza al 30%, mire la concentración osmótica, la pongo intravenosa, cuando entre va a actuar, va a deshidratar, va a sacar agua desde la célula y la va a poner en el líquido intravenoso. ¿Para qué? Eso en el líquido intravenoso, entonces me va a deshidratar la célula. Serviría, por ejemplo, concentraciones hiperosmóticas sirven para shock hipovolémicos que no puedo poner. Por ejemplo, sangre, no tengo sangre para poner, entonces eso hace que me aumente el volumen plasmático, al menos mientras puedo hacer otras maniobras clínicas. Pero recuerden, no se utilizan para hidratación normal. Se utilizan entonces soluciones energéticas. Esto es para bovinos en caso de baja desbalance energético negativo, en acetonemias, o pues es un caso, un ejemplo, y el otro medios para dilución de medicamentos. Generalmente las destrozas son buenas porque son muy inertes en la combinación con medicamentos. Entonces miren, ahí están, hay otras más, hay otras combinaciones, pero lo que debemos considerar aquí es esto que ustedes están viendo para que tengan en cuenta a la hora de elegir. En cuanto a los coloides, hay de estrano diferentes gelatinas, o sea, hay coloides que son de estrano o de gelatinas, o sea, de proteínas, que lo que busca es administrarse intravenosa para reponer volumen plasmático y evitar un choque hipovolémico, ¿cierto? Generalmente se hace con pérdidas de más del 50 de sangre, que requieren sangre total, pero que no se ha podido, entonces se colocan coloides. Al ser moléculas grandes, que no son capaces de atravesar los vasos sanguíneos, entonces permanecen en el espacio vascular. Y eso hace que se aumente la presión oncótica y la perfusión tisular en los casos de shock. Eso es para emergencias, ¿cierto? Y por ejemplo se utilizan riesgos cuando hay riesgos de transfusión. En humanos se utiliza, por ejemplo, cuando el paciente no acepta que le pongan sangre. Entonces eso se llaman coloides y hay de estranos 40, 70, gelatinas. Básicamente no son como medidas de shock para shock hipovolémicos. En general, los fármacos para el tratamiento del shock, entonces, pues hablando de esos coloides, pueden ser esos coloides que les mencioné, sangre entera, plasma, porque recuerden que ellas tienen proteínas, los sustitutos de plasma, y de pronto las soluciones salinas que vimos allá se pueden administrar, pero tendrían que ser en volúmenes muy altos, porque recuerden que ella se va a pasar del líquido intravascular, va a pasar al intersticial, y ese paso va a hacer que la compensación del volumen plasmático se da solamente temporalmente, entonces se va a ir. Entonces sí podemos hacer tratamientos de shock hipovolémicos, pero van a tener que ser con terapias muy agresivas. Los sustitutos de plasma, como les mencionamos, son soluciones coloidales que se preparan con sustancias sintéticas, ¿cierto? Que son esos coloides y que hacen esa expansión del plasma para que el paciente no pierda presión arterial. Son generalmente pues moléculas de peso molecular alto que ejercen ese efecto coloidosmótico y que asegura el volumen plasmático. Ahora, recordemos, si lo que falta es sangre, esto no repone la sangre porque además hay otra cosa diferente, no solamente la presión, sino que la capacidad de transportar oxígeno. Entonces ahí se deberá garantizar una transfusión de sangre, pues que será también otra indicación, pero en caso pues de tener pérdida de sangre. Y esto lo que busca es garantizar esa perfusión tisular inicial para después hacer una restitución temporal de la volemia a través ya de la terapia de fluidos o de inclusive transfusión si es lo que se requiere. Entonces en esas terapias hay de naturaleza polisacárida, como les mencionamos, los destranos, o proteicas como son las gelatinas. En sangre, pues no me voy a detener mucho aquí porque pues sangre ya es un procedimiento clínico un poco más terapéutico desde los saberes del médico veterinario, porque habrá que recogerse en bolsas especiales con anticoagulante, tienen que ser refrigeradas hasta 21 días y normalmente pues recordemos que las transfusiones de sangre pueden transmitir enfermedades de los donantes a los receptores, entonces, pero también es un líquido, entre comillas, un líquido
que se puede administrar para el tratamiento de problemas de hipovolemia. En general, cuando entonces tenemos que reponer líquidos, tenemos que hacer el cálculo de cuánto volumen lo va a administrar. ¿Cómo se calcula eso? Se calcula eso. ¿Cuánto es el porcentaje de deshidratación? O sea, ¿cuánto fue que perdió? Según lo que vimos allá, si el 4%, el 6%, el 8%, el 10%. Ese es el volumen. A ese porcentaje de deshidratación le debo agregar el mantenimiento. ¿Por qué? Porque acuérdense que un paciente todos los días requiere un volumen de mantenimiento, según lo que ustedes vieron en la fisiología normal de la hidratación. Y ese volumen de mantenimiento se le deben sumar las pérdidas diarias adicionales. Por ejemplo, el paciente sigue con diarrea, entonces tengo que tratar de aproximarme, bueno, ese paciente en la diarrea, ¿cuánto volumen pierde? Más el mantenimiento que sería normal según la especie, más el porcentaje de deshidratación. Con eso es que se calcula cuánto volumen se debe reponer y adicional a eso, entonces, esto para hacer la terapia de mantenimiento. No debemos olvidar pues que si la diarrea es por una bacteria, pues tendrá que adicionarse a todo esto antibióticos, bueno, otra serie de mecanismos, pero aquí estamos hablando solamente de los volúmenes necesarios. Es muy importante esto de la hidratación, cuánto es el volumen, porque esto generará entonces las presiones necesarias para hacer el intercambio, no solamente de los solutos, de las proteínas y todos los nutrientes que se necesitan, sino para garantizar la perfusión de ese organismo y poder llevar entonces también el oxígeno hasta los sitios necesarios. Por eso en un choque hipovolémico es tan importante garantizar la presión, porque si no se verá disminuida la capacidad de perfusión tisular. Aquí hay un caso, por ejemplo, estábamos hablando de que usted puede tener manifestaciones de acidosis o de alcalosis dependiendo de cuál es el tipo de enfermedad que lleva eso. Por ejemplo, aquí hay unas manifestaciones clínicas de la acidosis metabólica, que se pueden haber alteraciones nerviosas, depresión, casi siempre una deshidratación cualquiera que sea su origen, una deshidratación profunda llevará a una depresión, respiración rápida y profunda como un indicio de compensación para eliminar el CO2 si tengo una acidosis, ¿cierto? Que es lo que generalmente pasa con un paciente, por ejemplo, con una diarrea prolongada, ¿cierto? Todo esto tendrá que ver además pues con las manifestaciones clínicas de esa enfermedad, si va diarrea, vómito, náuseas. Y por último, recuerden que todas estas descompensaciones de electrolitos podrían llevar a descompensaciones cardíacas y arritmias, ¿cierto? Normalmente, por ejemplo, la hipercalemia, el aumento del potasio en sangre lleva a arritmias que también habrá que compensar. Entonces, como ustedes ven, la terapia de fluidos siempre será una condición muy importante a la hora de tratamientos de pacientes, sobre todo en condición clínica de cuidados especiales e intensivos, y que no solamente hay que considerar la posibilidad de llevar solamente reponer el líquido, sino que hay que considerar qué tipo de líquidos, cuál es la velocidad de los líquidos y esos líquidos en dónde se distribuirán.